Shalom, shalom a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento nos están viendo, pero les mandamos saludos desde Carolina, Puerto Rico y desde Catedral de la Fe en Caguas. Y déjame decirte, yo me gozo cada vez que tenemos que congregarnos porque los hermanos sí son algo especial de Catedral. Para que no se sientan mal nuestros amigos, también los de Roca Eterna, un abrazo, shalom, y también de mi alma mater, Mishkan David. Alma mater. Alma mater, gracias. Y los hermanos de Fajardo, Vino Nuevo, también. Sí, los pastores Leonel y Jacqueline, un saludo y un abrazo. Los amamos. Esta semana tenemos la Parashá Emor. Y vamos a seguir la misma línea de comentarios utilizando los misvot. No vamos a cubrir toditos, porque vamos a ver que hay unos cuantos pero hay algunos que, debido a diferentes cosas que suceden todos los años, en la cual algunos creen una cosa, lo malinterpretan, otros creen otra cosa que es correcto y empiezan conflictos entre los creyentes y no debe ser así. Pues entonces vamos a tomar el tiempo para explicar algunas cositas bien importantes. ¿Qué significa Emor? ¿No lo has dicho? Emor, habla. Diles. O di. ¿Ok? ¿Habla qué? Eso lo vamos a ver ahora. Ahora sí que es la cosa. Los aliyot, aquí lo presentamos, los aliyot, los 7 aliyot, uno por cada día. También tenemos el haftarah, ¿ok? Y el Brit Hadashah, pacto renovado o mundialmente conocido como el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y seguimos con el próximo slide. Aquí muchos de los hermanos me han preguntado, ¿dónde yo puedo conseguir los recursos? ¿Ok? Pues entonces facilité la manera de buscar los recursos. Aquí le estoy presentando el QR code, código QR, para que así pueden escanearlo con sus teléfonos, buscarle el enlace y bajar, en este caso, la Torah con comentarios de Rashi. También tenemos la Torah con comentarios de Mordecai Edery. Tremendo, ponlo a Mordecai Edery y ahí lo vamos a dejar para que así lo puedan escanear. ¿Okay? También está proveyendo el comentario en el contexto cultural del Antiguo Testamento. Tremendo libro, ¿ok? Bien importante para entender las escrituras. Y aquí en los recursos te presento los 3 libros, como los van a ver cuando lo vean en la primera página o la portada. También utilizamos el Talmud Babil y Jerusalén. El Midrash lo usamos, los comentarios del Dr. K. Blatt, que están en messianictorah.org, y también las notas de las Biblias, y esto es de todas las escrituras, del Dr. Thomas Constable, y eso se puede bajar de academia.edu. Okay, so hay mucho material ahí. Y para empezar, no traten de conseguir una librería, tú sabes, para que tengan un anaquel lleno de libros, porque con estos 3 libros van a tener, y las escrituras, van a tener suficiente trabajo para 3 o 4 años, ¿okay? Para entender la Torah, por lo menos en su nivel, segundo nivel, que es Resh. Eso es así. Vamos a hacer la bendición. Sí, vamos a hacer la bendición de el estudio de la Torah para así empezar con el pie derecho. Okay. Voy a decirlo en español. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos en las palabras de la Torah.
Ajá, y en la fonética hebraica, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishano b'mitzvotav vetzivano la'asok bedevrei Torah. Amén. Amén. Vamos ahora a ir, como es, tenemos que dar el resumen de la parasha para que entiendan cuál es el contexto ambiental en la cual la Torah estaba escrita y de lo que está hablando. Ok, so mi amada esposa nos va a darle resumen. Ok. A causa de su posición privilegiada, el Cohen debía ser modelo de pureza y perfección, especialmente elevado. Tenía prohibido asistir a funerales, salvo los de sus familiares más cercanos, pues el contacto con la muerte lo contaminaba y le impedía cumplir con sus sagrados deberes. Además, no podía casarse con una mujer que no fuera casta ni con una divorciada. Reglas aún más rígidas se aplicaban al Cohen Gadol o el sumo sacerdote, que no debía asistir a funerales, incluso al de su pariente más cercano, y solo podía casarse con una mujer virgen. Cualquier defecto físico descalificaba al Cohen para oficiar en el Mishkan o en el santuario, aunque conservaba el derecho a su parte de las ofrendas. También estas debían estar libres de mácula. Solo podía ofrecerse un animal de 8 días de vida. Una hembra y su cría no podían ser sacrificados el mismo día. Durante el año, cierta cantidad de días eran proclamados como de asambleas sagradas, en las cuales se reunía todo el pueblo para rendir culto en el Mishkan. Estos días sagrados en los cuales estaba prohibido trabajar eran proclamados en el siguiente orden. El Shabbat, séptimo día de la semana. El primero y el último día de Pesach, la fiesta del pan ácimo. Esta festividad debía ser observada desde el 15 al 21 del mes de Nisan. Una vez que los israelitas hubieran tomado posesión de la tierra de Canaán, debían presentar una gavilla de los primeros frutos de la cosecha de cebada, el 16 de dicho mes. Esta ofrenda debía agitarse en el altar como expresión de gratitud a Hashem y era llamada Omer. Shavuot, la fiesta de las semanas, debía ser observada el 16 de Sivan, el 50º día desde el comienzo del Omer. Se contaban 7 semanas desde el segundo día de Pesach y luego se llevaban al altar una ofrenda de comida consistente de 2 hogazas, hechas de la nueva cosecha de trigo. Se recordó a los israelitas su deber de dejar para los pobres las espigas caídas de la cosecha. Tenemos el Rosh Hashanah, o la fiesta del año nuevo. Tiene lugar el primer día del año Rosh Hodesh Tishrei. Este día es especial en el que se hace sonar el shofar. Seguimos con Yom Kippur, el día de la expiación. Se celebra el 10º día de Tishri. Es una fecha en la cual el pueblo debe ayunar y rezar por la expiación de sus pecados. Continuamos con Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Debía ser observada entre el 15 y el 21 de Tishri, con gran regocijo. El pueblo debía llevar 4 especies, etrog, lulav, hadassim y arabot, como símbolo de acción de gracias, y vivir en cabañas durante ese periodo para recordar su deambular por el desierto. Shemini Atzeret, el 22 de Tishri, debía ser observado también como día de descanso solemne. Después de esto, se les recordó al pueblo su deber de proveer aceite de olivo puro para las lámparas del Bet Hamikdash, o el templo sagrado de Jerusalén.
que los Kohanim debían mantener encendidas continuamente. El pan de preposición debía ser hecho con 12 medidas de harina fina dispuestas en 2 filas. Un converso que había blasfemado contra Dios fue ejecutado por orden del Beidín o tribunal. Y esto lo hemos extraído del libro Lilmot Ulelamed de Editorial Yehudá. Interesante. Ahora, fíjate una cosa que cuando mencionamos todas las fechas, usamos el calendario lunar, ¿ok? Con los nombres del mes hebreo. Es importantísimo esto, porque no podemos entender lo que vamos a traer más tarde si utilizamos el calendario greco-romano, porque no va a cuadrar. ¿Ok? En otras palabras, no va a caer ciertos días en el mismo día del calendario greco-romano. Así mismo es. ¿Ok? Y el día se mide para los israelitas de atardecer a atardecer. No de la medianoche hasta la próxima medianoche. No. Bien importante esto. Ok, vamos entonces a leer el Mitzvot 269, que se encuentra en Vayikra o en Levítico 21:8, y dice, y lo santificarás. La esencia de este Mitzvot es consagrar y tener en alta estima a los descendientes de Aarón, Kohanim. Oh, y eso es una cosa que casi no se enseña, No. porque ciertas cosas han sucedido durante la historia, diferentes ramas del judaísmo, ¿okay? Han creado diferentes creencias en la cual algunos no creen que eso es necesario, pero eso mismo de Elohim. ¿Okay? Y fíjate que el consagrar, ¿ok? Y tenemos que entender bien qué es consagrar. ¿Qué tú entiendes que es consagrar? Consagrar es como dedicar toda tu atención, eso es ¿verdad? Como yo lo defino, toda la atención en algo en específico. Sí. O también. Por ejemplo, en el caso de, si queremos consagrarnos a Elohim, pues tenemos que leer la Torá, orar todos los días, hacer justicia y bondad. En otras palabras, apartarnos para entonces separarnos de toda la gente para entonces estar solamente con, en este caso, con Elohim, él y yo. Entonces, si hablamos de consagrar el Elohim, es separarlo del resto. Claro, ¿Okay? porque él es el único. Entonces, eso es interesante. Y este es uno de los mismos que a mí no me gusta enseñar, porque me concierne a mí no me gusta hablar de mí mismo, pero es un mismo que hay que tener en cuenta, porque si no lo traigo a correlación, pues entonces puedo hacer que un hermano caiga y no cumple Torah, porque si uno falla a un misvot, pues falla todito. Yo voy a leer esa parte porque te concierne a ti. Sí. ¿Ok? Las leyes, estamos obligados a dar prioridad al Kohanim en todos los asuntos sagrados y asuntos comunitarios. Por ejemplo, un Kohen se llama primero a la Torá. Cuando se va a leer la Torá, se le da la primera opción para dirigir el simún antes de dar gracias. Después de las comidas en un banquete, se le sirve primero. Las perspectivas, el propósito de esta mitzvah es cuando honramos y distinguimos a los Kohanim, en realidad estamos honrando a Hashem, que lo eligió para ser sus siervos. Cuando uno está en una fiesta, una actividad, por lo general, por ejemplo,
si vamos a una boda, siempre se le trata de servir a los novios primero porque ellos son los que se están casando. Exacto. Si estamos en una actividad de la iglesia, normalmente sacamos el plato del pastor y la pastora, su familia pastoral, se le da primero. Y en el caso cuando está el templo, pues entonces, si hay alguna actividad, entonces se distingue entonces al Kohanim. Sí, en las sinagogas honran ese mitzvot. Sí, en la sinagoga. Y especialmente en las llamadas de la lectura de los aliyot. Sí, es correcto. Okay. Y para el Birkat Kohanim, que es la bendición Kohanim, en la cual el que debe estar haciéndolo es el Kohen hacia la congregación. Exacto. Okay. Ahora, no quiero que se vayan a volver locos y me traigan a la comida primero, porque eso me pone incómodo. Okay. Pero sí quiero que sepan que por ser descendientes de Aarón, pues entonces Hashem espera un trato hacia los Kohanim que no se da a los otros. Tiene que ser diferente. Sí. Sí. Okay. Y lo voy a dejar ahí porque no voy a abundar mucho, porque no es necesario. No, Con eso es autoexplicatorio. Y si quieren saber más de los Kohanim, pues entonces busquen en alguno de los recursos que tenemos. Okay. Pero vamos a seguir. Okay. ¿Cuál es el próximo mitzvot? El próximo es el 295, es un mandamiento prohibitivo, porque dice, y no profanarás mi santo nombre. Y aquí, esto lo podemos ver, en Vayikra o en Levítico 22:32. Okay. La esencia de este mandamiento dice, tenemos prohibido hacer cualquier cosa que profane el nombre de Hashem, lo que se conoce como Hilul Hashem o blasfemia. Las leyes, se nos prohíbe cometer ciertos pecados, incluso cuando estamos amenazados de muerte, si al hacerlo resultaría un Hilul Hashem. Como se explica en la siguiente misbah, sin embargo, hay otro aspecto de Hilul Hashem que pertenece a ciertas personas. Si alguien que es ampliamente conocido por sus buenas obras de piedad, excepcional, hace públicamente algo que parece pecaminoso, incluso si es un acto permisible, está profanando el nombre de Hashem. Es bien delicado. Yo voy a parar ahí porque estaba yo pensando, cuando yo leí esa parte, que muchas cosas nosotros hacemos, que hacemos Hilul Hashem. Exacto. Por ejemplo, yo hablo mucho de la ropa de la mujer y del hombre porque yo entiendo, ¿verdad? Y creo que si mi vida es para adorar al Rey, pues yo no debo de estar por ahí provocando ni enseñando nada porque todo yo soy para Elohim y después para mi esposo, no para más nadie. Entiendo yo que sí, una forma de quizás hacer Hilul Hashem es que, un ejemplo, me voy a la playa, me pongo un gistro, enseño todo, me tiro fotos y las voy a subir al Facebook o a WhatsApp, a donde sea. ¿Qué testimonio? Eso no da buen testimonio. Exacto. Si vaya a la playa, usted se pone lo que quiera porque yo no me voy a meter en eso, pero si se va a tirar una foto para subirla al Facebook, sea cuidadoso. Discreto o discreta, porque eso luego se ve mal. Cuando la persona se para al frente, pues entonces tú te recuerdas de eso y ¿le agradará eso a Dios? Pregunto, no sé. Sí. Voy a seguir porque ese es mi tema favorito. El de Sinuit. Eso. Okay. Ese es vestirse correctamente. Exacto. Esto dado a que otros tienden a justificar sus propias acciones similares, que de hecho podrían ser aveiros, sobre la base del ejemplo de este hombre. Justo. En segundo lugar,
Si una persona piadosa comete un acto cuestionable, podría hacer que otros pierdan el respeto por la Torá. A eso me refiero. Sí. Y los eruditos de la Torá, lo que resultará en un Hilul Hashem. Por lo tanto, cuanto más estimado es uno en el público, más cuidadoso debe ser de no hacer nada que pueda dar una impresión errónea, lo que hablaba ahorita, y así profanar el nombre de Hashem. Aquel que peca simplemente con el propósito de enojar a Hashem es culpable de Hilul Hashem e incurre en el castigo de latigazos. También las perspectivas, el aveira de Hilul Hashem es tan severo que ni la Teshuvá, ni Yom Kippur, ni el sufrimiento pueden expiarlo por completo. La expiación completa solo se puede lograr mediante la muerte. Eso es bien O sea importante. que si yo me pongo un vestido que no es adecuado, yo estoy haciendo Hilul Hashem porque estoy haciendo que otra persona se sienta incómoda. Sí. O pues que no cree en mí, porque pues me ve por ahí. Exacto, sí. No va a creer en mí. Y la cosa es, ejemplo, voy a dar un ejemplo. Tengo aquí en mi mano izquierda una no creyente, pero aquí entonces tengo una persona que es creyente y está aprendiendo y escuchó este mitzvot. Importante, escuchó el mitzvot. ¿Ok? Y los dos, ¿ok? Vamos a decir que son las dos mujeres. Y los dos, uno es creyente, otro no es creyente. ¿Ok? Uno está siguiendo Torah y el otro no. Los dos se ponen una tanga, las dos mujeres, y exhiben su cuerpo públicamente con ese vestido. ¿Cuál persona está haciendo Hilul Hashem? La que dice que es cristiana. Exacto, cristiana o creyente. O creyente, perdón. O creyente de la raíz hebrea. ¿Ok? ¿Entiende? Entonces, al uno estudiar la Torah, adaptar este estilo de vida, uno es sellado por nuestro rey, Hashem, Elohim. ¿Ok? Y si estamos sellados con Elohim, es una gran falta de respeto si nuestro testimonio va en contra de lo que él enseña. Exacto. Porque no está enseñando algo. Entonces, al público eso se va a ver, mira este que habla tanto, mira, él es tan santo, mira cómo está. Tenemos que preguntarnos si queremos esto. Queremos dar un testimonio bueno para entonces instigar esas preguntas necesarias que vengan a uno y preguntar, oye, ¿por qué tú siempre estás bendecido? ¿Por qué tú siempre estás contento? ¿Por qué tú sigues esas creencias que tú sigues? Porque eso abre la puerta para entonces nosotros darle las buenas nuevas. ¿Ok? La Torah con Yeshua. Pero si no hacemos eso. No, y no es que uno ahora vaya a ir a la playa con mangas largas y todo eso no es lo que yo quiero decir, porque para uno ir hay vestimentas o código de vestimenta para diferentes sitios, Sí. y eso lo debemos saber. Para lo que no debemos tampoco es hacer que otras personas se escandalicen. Exacto. Por la forma en que yo actúo. O el hombre por su vestimenta tentar a la mujer. Exacto. O la mujer con su vestidura tentar al hombre. ¿Ok? Especialmente en las congregaciones. ¿Ok? Porque uno va para una cosa, no exhibir, para adorar a Adonai. Porque cuando vamos al templo es adorar a Adonai, no es para exhibirnos, eso es verdad. O van a ir de forma irrespetuoso al templo si hubiese estado existiendo.
Es que yo creo que no los dejan entrar. No, no lo matan. Si uno trata de entrar, No. eso es los guardias del templo podían hacerle limpiarse, matarlo ahí, ¿sí? So, es una cosa que hay que pensar y hay que ajustarse la vida. Y eso no es que vamos a estar como monjas y cubriéndonos la cara Ajá. Nada más se ve los sí, ojitos. que con gringola, como vemos en algunas religiones. No estoy tirándole a otras religiones porque respeto esas religiones también. ¿Ok? No estoy de acuerdo, pero las respeto. ¿Ok? Pero hablando de nuestras creencias, eso no significa que vamos a estar, tú sabes, cubiertos de que solamente se nos ven los ojos. Es un poquito, usar un poquito de sabiduría. Sí, de conciencia, porque si estamos diciendo que toda nuestra vida es una vida de adoración, Sí, pues entonces tenemos que hasta vestirnos y la forma de nosotros hablar y la forma de nosotros movernos en nuestro trabajo, eso también está incluido en la adoración. Tu exacto. forma de vivir, tu forma de comunicarte, tu forma de vestirte, Sí, tu forma de compartir. Todo eso, porque tenemos que tener mucho cuidado de hacer Hilul Hashem. sí. Dios nos guarde de eso, de verdad. Y si decimos en voz alta, yo amo a Hashem, yo amo a Dios, pues entonces, Como dice un sticker por ahí, que se te note. que se te note. ¿Okay? Vamos, qué más tenemos? Ese es el Misbot 296. No, el que leí ahora No, es sí, el 295. 295, ¿ok? Ahora vamos para Ahora vamos para el 296. ¿Y qué nos dice eso, mi hermana? este mandamiento está en Levíticos 22:32 y dice, para que yo sea santificado entre los hijos de Israel. La esencia es una misma santificar el nombre de Hashem. Leyes. Hay 3 pecados cardinales mayores: asesinato, idolatría e inmoralidad, por los cuales cada judío debe santificar su vida antes de transgredir la prohibición, sin importar las circunstancias. En cuanto a estos aveiros, si uno se encuentra en una situación en la que un no judío le ordena cometer el pecado o ser ejecutado, debe cometer el aveira en lugar de sacrificar su vida, porque la misbah de preservar la vida anula todas las demás misbot, excluyendo los 3 pecados capitales. Sin embargo, hay 2 excepciones por las cuales uno debe someterse a la muerte en lugar de transgredir el aveira, si la intención del perseguidor es obligar a los judíos a violar un misbot y hay 10 judíos presentes, en la escena, pero no cuando el propósito del no judío es el beneficio personal, o durante periodo de persecución religiosa, cuando a los judíos se les prohíbe por decreto oficial cumplir toda la Torá o ciertas misbot. Perspectivas. En la raíz de esta misbot se encuentra la razón por la que cada judío fue creado para nada más que para servir a su creador. Por lo tanto, cualquiera que no ofrezca su cuerpo para el servicio y la adoración de Hashem no es un siervo devoto. Yo añadiría una cosita más. En la perspectiva, no es solamente los judíos que fueron creados para servir a para adorar. Somos los creyentes. Todos, porque la humanidad fue creada para servir y adorar al Señor y compartir con Adonai, Hashem. Y eso incluye a todo el mundo. Y eso es como que un resumen de lo que ya estábamos hablando. Sí, y la cosa es, aquí vemos también que menciona la vida ante el mitzvot, que es un concepto que es bien importante a conocer, bien claro, para cuando uno tiene que hacer decisiones, ¿ok? Porque
no, dado las circunstancias de hoy en día, no podemos cumplir todos los mitzvot. Yo sé, pero algo parecido a eso, que ya lo habíamos hablado anteriormente, es cuando, por ejemplo, una persona diabética se comió ya todas sus meriendas, está esperando en un sitio donde no hay forma de tú llegar a tu casa y buscar algo y tienes que comprarte algo porque si no tu vida está en peligro de muerte, pues Exacto. entonces ahí sí se puede, Exacto, porque la vida va sobre el mandamiento. exacto. Es un ejemplo ahí suavecito. So, en este slide hay bastante para estudiar porque Ujú. tiene sus ramificaciones Sí. y es todo, qué tal profundo quieren entrar en el tema, ¿ok? Yo les recomiendo que entren lo más profundo que puedan, porque cada mandamiento tenemos que conocerlos en detalle Ujú. y de diferentes perspectivas, ¿ok? No podemos ir a los extremos, tenemos que ser sabios y entenderlo completo, porque al no conocerlo, Ujú. podemos estar violando muchos en la cual aplican hoy en día. Y realmente queremos eso. Nadie quiere hacer el Hilul Hashem. Nadie. Y todo el mundo quiere agradar a Hashem. Ujú. Ok, so ahí nos quedamos. Ahora, ¿cuál es el próximo? El próximo es el 297. Se encuentra en Levítico 23:7 y dice: el primer día habrá una santa convocación. Oh, el primer día. Y ahora estamos hablando del primer día de Pesach. Porque el contexto Es, de lo que está escrito es Pesach. es una misma descansar del trabajo en el primer día de Pesach, lo En que otra acabas de palabra, decir. es un Shabbat. Exacto. El Shabbat literalmente en hebreo significa cesar. No significa el sábado, No. significa cesar. ¿Ok? Pero en las traducciones y cómo se enseña en la teología, habla de que es el sábado. Así mismo. ¿Ok? So, tenemos que mantener eso en la mente. El propósito de esta misma es que el pueblo judío tenga la libertad de pensar y reflexionar sobre los grandes milagros que Hashem realizó para ellos en esa época del año. Deberían hablar de ellos y decirle a sus hijos y nietos acerca de ellos, porque si se les permitiera dedicarse a sus asuntos ordinarios, entonces todos se dedicarían a sus asuntos y se olvidaría la gloria del Yom Tov o del día bueno. Y fíjate, es una santa convocación. Eso significa que tenemos que congregarnos y ese día se tiene que apartar. ¿Ok? Y no trabajar. No trabajar. No trabajar. ¿Ok? Muchas veces es bien difícil porque estamos viviendo, ¿verdad?, a través de lo que concierne a los que trabajamos, que es, todo está basado en el calendario greco-romano. Sí. Y entonces cuando para nosotros es un día festivo, es un día de trabajo a veces. Y uno lo que debe de mantener una buena relación con los jefes y poderle hablar y explicarle por qué ese día uno no va a estar presente. Exacto. Y pedirle pues el día con anticipación, si ya nosotros cuando comienza el año en el calendario greco-romano, en enero, ya nosotros casi todos tenemos la fecha de la fiesta. Sí. So, desde un principio uno decir, no vaya a venir tales días y tales días. Y que conste, que el jefe lo sepa y se lo recuerdan y se lo ponen en papelitos como yo hago. Sí. Hay una aplicación bien buena que yo utilizo que se llama HebDate, ¿ok? Que es una calendario hebreo, ¿ok? Se interlaza con Google, el calendario Google también, y tiene todas las fechas correctas. Exacto. Y si quieres brincar a ver cuál es la fecha de Pesach de aquí a 5 años, puede hacerlo.
Solamente tienes que virar la página con el dedito 5 veces y ya llegaste. Y no va a fallar, ¿ok? Ujú. Porque todo está calculado a través de cómo está ilustrado en las escrituras, no por interpretaciones teológicas que no tienen el pensar hebreo, Ujú. ¿ok? So, voy a enseñar ejemplos de eso, pero más tardecito. Y Sí, ya mismo vamos a hablar sobre las fechas del Omer, sí, pero aquí también estoy leyendo que dice deberían hablar de ellos y decirles a sus hijos y nietos. O sea que todo lo que nosotros aprendamos o sabemos se los debemos de compartir para que exacto, nuestros hijos sepan cuáles son las fechas y para que los niños vayan creciendo ya con exacto. eso en su formación y cuando llegan a grandes ellos saben qué días van a poder y qué Exacto. días no van a Y poder. esto es un recordatorio principal, el, la salida de Egipto, lo que concierne Ujú. este Pesach. So, es bien Exacto. importante para nosotros porque también Hashem nos sacó de Egipto, de nuestro Egipto. A los niños también les gusta esta fecha, pesa, porque tienen que ir a buscar el aficomen. Sí, sí. Y eso es bien importante, ya que tú dijiste niños y aficomen. Es bien importante, sí, cuando estamos educando a nuestros hijos en el camino de la Torah, debe ser algo que disfruten. Exacto. No debe ser algo que ellos están, otra vez aquí, contra, estoy perdiendo el tiempo. No, Mm. tenemos que presentarlo de una forma para que sea llamativo para los muchachos y las muchachas y que lo disfruten, porque entonces ahí van a descubrir el deleite de la Torah. Exacto, y se puede hacer de mil formas. A veces uno lo puede poner por las casas, Sí, poner los textos o los versículos donde están las fiestas y todo eso para que ellos lo vayan aprendiendo. sí, Es como cuando decimos el Shema, que decimos que dice que lo pongamos por las puertas, por los postes, por donde quiera. exacto. Y hay sus razones. Ujú. Esta Y es esta es una, una de ellas. para que nuestros hijos aprendan y lo tengan visualmente y se tropiecen con eso. Y vean que mamá y papá, ¿ok? Están enchufados con la Torah. Exacto, y que se diviertan mucho. Sí, sí, Se le pueden hacer mil cosas, incluso ahora vamos a hablar de las fechas del Omer y hay muchas formas de que los niños se involucren en eso. Una hermana de nuestra congregación, la hermana de Liz, ella hizo como una montañita y puso los números del 1 al sí, 50 y todos pues lo van marcando. Yo tengo incluso una libreta donde los tengo y yo lo que hago es que todos los días leo, digo la bendición y busco y lo tacho. Y exacto, así vamos teniendo conciencia de cuánto falta para la próxima fiesta de Shavuot, que muy bien leí ahorita, que es una fiesta para gozarnos. exacto. Es de completo gozo Así que mismo, tenemos que, olvídate, brincar, saltar y adorar a Adonai, o sea, por todos lados, con todo con nuestro todo lo que ser. tengamos. Y ahora pues yo creo que tú debes de explicar lo de Lomel. Oh, sí, ¿Qué tú crees? oh, sí. Y aquí quizá me van a tirar piedras, peñones, pero esto es lo que nosotros creemos, de acuerdo Sí. a lo que nosotros interpretamos en las escrituras. ¿Okay? Aquí le presento la fecha a un calendario, ¿okay? De abril 2023, que fue este año. Mm. Estamos todavía, cuando grabamos esta Estamos paracha, todavía estamos en en abril abril. todavía, ¿ok? Pues entonces, qué coincidencia que este año cayó todo como debe caer, como la semana en la cual nuestro Mashiach Yeshua murió y resucitó, ¿ok? Cayó perfecto. Ahora, cuando uno calcula hacia atrás, muchos de los años, lo que analizan esto, dan un año en particular en la cual no lo es. Y a mi hermano Giovanni se dio Ujú. cuenta de eso, y vino donde mí enseguida, mira, la aplicación HelpDate, fue otra para atrás a ver cuándo en el tiempo de Yeshua cayó la semana
y uno puede determinar exactamente la semana en la cual, tomando los días hebreos, no greco-romanos, cuándo fue la semana en la cual Yeshua murió, Ujú, porque cuadra ujú. perfectamente. Entonces vamos a ver este slide y aquí están los días. Aquí vemos que el Pesach, en la caída del sol de 14 de Nisan, como vimos al principio, porque vamos a estar viendo todo de acuerdo al calendario hebreo. Pues entonces, el día de preparación fue el día 14 de Nisan. Ujú, Al caer el sol, entramos en Pesach. ujú. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si contamos 3 días y noches, porque tenemos que tener la señal de Jonás, Ujú, ¿ok? Se tiene que cumplir. exacto. Son 3 días y noches completos, ¿ok? Tenemos que contarlo de atardecer a atardecer y lo vamos a hacer. Porque en la escritura, en el Brit Hadashah, dice que Yeshua resucitó el primer día de la semana, que viene Ujú. siendo un domingo, Un domingo. ¿ok? Pues entonces, de la caída del sol, ¿ok? Hasta la caída del sol, vamos a ver contando. Pero también nos dice en nuestros hermanos judíos, ¿ok? Israelitas, que empieza a contar el Omer el día después de Pesach, no el domingo después de Pesach. Ujú, Y vamos a ver por qué, ¿ok? Porque los tiempos son bien importantes para Hashem. claro. Imagínate, vamos a celebrar Pesach con 5 días de diferencia. Vamos a decir, si Pesach cae el 15, el atardecer del 14 de Aviv, que entonces es la transición del 14 de Aviv al 15 de Aviv, ¿verdad? Ujú. Si nosotros entonces celebramos el Pesach 5 días antes o 5 días después, ¿estamos correctos? No, porque no caería. No caería dentro del calendario hebreo. ¿Ok? So quiero que piensen calendario hebreo y que cada día va de atardecer a atardecer. Exacto. Y si ven aquí en el slide, pues entonces el día de resurrección, que viene siendo aquí dame ver, para ver, el 18 de Nisan, ¿ok? Fue que Yeshua resucitó, que cayó el día primero de la semana en el calendario greco-romano. Ujú. Que es domingo. Ahora, vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Y por qué no puede ser el domingo de resurrección en la cual que se empieza a contar el Omer? Ujú. ¿Ok? Pues entonces vamos a ir al próximo aquí, ¿ok? Y vamos a ver lo que nos dice el Misbot para nosotros entender esto mejor. ¿Y qué dice el Misbot 298? Dice, se encuentra en Levítico 23:7 y es un mandamiento prohibitivo porque dice, no harás ningún trabajo laborioso. Oh, ¿qué nos dice la esencia de ese Misbot? Está prohibido realizar cualquier trabajo el primer día de Pesach, excepto lo que sea necesario para la preparación de alimentos para consumo humano. Las leyes, al igual que con todos los Yom Tovim, a excepción de Yom Kippur en la diáspora, celebramos 2 días de Yom Tov, de días buenos. Todos los tipos de trabajo que están prohibidos en Shabbat también están prohibidos en Yom Tov, con la excepción del trabajo necesario para la preparación de alimentos. Por lo tanto, amasar, hornear, sacrificar y cocinar están permitidos en Yom Tov. Sin embargo, los actos preliminares para preparar alimentos para el consumo humano están prohibidos en Yom Tov. Está permitido encender un fuego de otro en Yom Tov
pero no encender un nuevo fuego, ni siquiera para la preparación de la comida. Se nos permite llevar algo de un lugar a otro en Yom Tov o llevar 4 codos en un lugar público. Esto aún incluye cosas que no son necesarias para ese Yom Tov. Sin embargo, debe haber alguna necesidad real para estos artículos. Esos trabajos prohibidos que están permitidos en Yom Tov están permitidos solo cuando es necesario para ese día. Por lo tanto, está prohibido preparar comida el primer día de Yom Tov para el segundo día. Está prohibido preparar comida en Yom Tov para un día dentro de la semana. Exacto. Ok, espero que lo hayan entendido. No hace falta decir que está prohibido, ahora sí, preparar comida en Yom Tov para un día dentro de la semana. Exacto. Ahora sí. No hay diferencia entre el primer día de Yom Tov y el segundo día. Y cuando estamos hablando de Yom Tov, estamos hablando específicamente de Pesach porque ese es el contexto. Exacto, claro, en este sí. Para el día, ok, no hay diferencia entre el primer día de Yom Tov y el segundo día, exacto, excepto con respecto al entierro. Si un judío muere el primer día de Yom Tov, está prohibido que los judíos lo entierren o preparen el cuerpo ese día. Eso es bien importante. Sí. Sin embargo, con respecto al cuidado de los muertos, el segundo día de Yom Tov se considera como un día entre semana. Y los judíos pueden hacer todos los preparativos necesarios para el entierro. Esto es cierto incluso cuando hay gentiles disponibles para hacer el trabajo. Ok, ahora, Yom Tov, haciendo referencia en el contexto en el cual aparece este mitzvot en la Torah. Ok, en otra palabra, el día de preparación era el día 14 de Aviv. Ok, que es lo que nos relata en Éxodo o en Shemot, cuando los judíos prepararon, mataron el becerro, pusieron la sangre en los linteles de la puerta y en los postes, y esa noche, después del atardecer, fueron que comieron el Corbán Pesach. ¿Ok? Importantísimo esto, el Corbán Pesach. ¿Ok? Y ya era el 15 de Aviv. ¿Ok? Entonces, después del 15 de Aviv, ellos estaban cocinando, quizás ellos estaban todavía asando el cordero, ¿verdad? Y todo el mundo comió, estaban preparando su comida, pero ellos no prepararon comida para el resto de la semana. No. Solamente para ese Yom Tov, en este ejemplo, Pesach. ¿Estamos claros hasta ahí? Exacto. ¿Okay? El próximo día, que no es, viene siendo el segundo día de Pesach, si en este año en particular, en 2023, cayó entonces en un día de la semana. Exacto. Por ende, ¿okay? Es un día regular de la semana. Exacto. ¿Okay? En la cual podían cargar cosas, llevarlo al templo, a donde sea, porque no iban a violar un mitzvot. ¿Ok? Pues entonces, ya tenemos dos elementos bien importantes. Un día regular de la semana podían entonces llevar lo que tenían que llevar al templo. ¿Ok? No podían hacerlo un Shabbat porque ahí es prohibido llevar algo al templo en un Shabbat, cargar leña, lo que sea. Hay 39 prohibiciones que nuestros hermanos judíos se adhieren como prohibiciones en el Shabbat. ¿Okay? Y algunas veces cuando uno lo lee se ven ridículos, pero no, tiene su sustancia. Y hay algunas cosas que se pueden implementar hoy en día si se entiende el por qué. El por qué. O la función, como dice nuestro pastor. La función. ¿Ok?
So, ¿qué sucede? Aquí nos está diciendo que básicamente Pesach es un día que es apartado, sagrado y que no se puede trabajar, excepto para alimentarse. Ujú. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ningún momento Hashem dijo, no, yo te voy a dar doble porción de la comida para Pesach, como Ujú. hizo con Shabbat. Él da la doble porción el viernes Ujú. antes del atardecer para que así uno tenga comida sin trabajar El próximo día, el que próximo sería el día. Shabbat. ¿Vieron la diferencia? ¿Ok? So, el Shabbat tiene su función y los días y los Yom Tov, estamos hablando de Pesach, estamos hablando de Shavuot, estamos hablando de Yom Teruah y Sukkot, esos días buenos, Yom Tov, pues entonces tienen otra función. ¿Ok? Bien importante saber esto. ¿Ok? So, vamos a ir directamente otra vez al Misvot 302. A ver qué nos dice, porque estamos poniendo a los pedacitos de rompecabezas para entonces coger dos pasos para atrás para ver El el, macro. el macro del rompecabezas, el retrato completo. ¿Okay? Ujú. Entonces, ¿qué nos dice este próximo Misvot? El 302 se encuentra en Levítico 23:8. Y traerás una gavilla, Homer, de las primicias de tu cosecha al cohen y mecerá la gavilla al día siguiente del Shabbat. Aquí es donde viene el dolor de cabeza, porque dicen el día siguiente del Shabbat, ¿ok? Y la mente, Piensa en el Shabbat semanal. sí, la mente teológica, Ajá. ¿ok? Y aquí donde viene el problema, porque no está hablando del contexto de donde está escrito esto en la Torah. El contexto no es el Shabbat semanal, es el Shabbat de Pesach, el día de cesar de Pesach. Aunque más tardecito va a haber otro día de cesar, otro Shabbat. Pero dice el día, si lo traduzco literalmente, ¿ok? Al día siguiente del día de cesar, ¿Qué fue el Pesa? que fue Pesach. Interesante. Vamos a ver cómo es la cosa aquí. ¿Y qué nos dice la esencia? Es una misma ofrecer en el segundo día de Pesa, el 16º de Nisan, un cordero en su primer año como quemado, ofrenda y una gavilla de cebada, Homer, que se llama gavilla de la ofrenda mecida. Esto se suma a las ofrendas regulares del Pesach Musaf. El Minhas HaOmer, la ofrenda de harina del Homer, consistía en harina de cebada mezclada con aceite y medía una décima parte de un efa, aproximadamente 2/4 de galón. El Homer fue traído cortado en la segunda noche de Pesach. En Eretz Israel, donde tuvo lugar la ceremonia, ya era Kol HaMoed, pero incluso si fue Shabbat, la ceremonia se llevó a cabo. Cuando Chazal promulgó que la ceremonia tuviera lugar en presencia de todos los habitantes de los pueblos cercanos, con el fin de enfatizar y contradecir públicamente las falsas enseñanzas de los Baitusim. Los Baitusim insistieron en que el Homer debía traerse el primer domingo después del comienzo de Pesach. Sin embargo, según se trae el segundo día de Pesach. Oh, y ahora vamos a ver por qué. Otra vez, señalamos el calendario del 2023 y el día después de Pesach, que es el 16 de Aviv o de Nisan, ¿ok? Es que se debería contar el Omer, ¿ok? Y
puse otra notita ahí que el domingo de resurrección teológico viene siendo el 18, porque si todo cuadró este año con la semana en la cual Yeshua murió y resucitó, pues entonces él resucita un 18 de Aviv, que cayó en el año que él murió y resucitó un domingo. Ahora, 18 de Aviv, utilizando el calendario judío lunar. ¿Ok? Tenemos que tener eso en cuenta, pero vamos entonces vamos a seguir leyendo, porque hay otros detalles que tenemos que conocer para entonces poner todo el rompecabezas junto. Ok. El Misbah 306, que se encuentra en el 23:15. Y debes contar desde el día de descanso del día siguiente, desde el día en que trajiste el homer de la ofrenda mecida, serán 7 semanas completas. Es una misbah contar el homer durante 49 días, empezando desde el 16 de Nisan o Aviv. Las leyes todas las noches durante 7 semanas comenzamos a contar desde la segunda noche de Pesaj, la cantidad de días que han transcurrido desde que se ofreció el homer. La misbah es contar tanto el número de días como de semanas. Por ejemplo, hoy son 13 días que son una semana y 6 días del homer. Debemos contar lo antes posible después del anochecer y estamos obligados a estar de pie durante el conteo. El tiempo límite para contar es durante toda la noche. Si uno se olvida de contar el homer durante la noche, debe hacerlo al día siguiente sin bendición, pero a la noche siguiente él puede seguir contando el homer con una bendición. Sin embargo, si también se olvidó de contar el día siguiente, debe omitir la bendición en todas las noches siguientes. Hay que tener cuidado de no mencionar el número del día después del anochecer, antes de recitar la bendición, porque al hacerlo no podrá recitar una bendición esa noche. Por lo tanto, si a uno le preguntaran cuántos días se contarán esta noche, debe responder el número del día anterior. Ayer fue tal y tal. Y esa persona entonces se dará cuenta de qué número contar. Y es bien importante porque lo que Hashem quiere, si no se han dado cuenta, es que Shavuot caiga en el tiempo que él señaló. ¿Ok? Exacto. No que el hombre determinó. Voy a decirlo otra vez. Él quiere que Shavuot se celebre en el día que él escogió, el tiempo que él escogió, no en el tiempo o el día que el hombre calculó. ¿Okay? So, vamos a ver qué nos dice la perspectiva de ese mismo en particular. Los 49 días aluden a los 49 grados de impureza espiritual en el que se hundieron los judíos durante su estancia en Egipto. Para que fueran dignos de recibir la Torá después del éxodo de Egipto, tuvieron que contar 49 días para corresponder con los 49 grados de pureza que debían alcanzar. Y el 50º día fue, por supuesto, Matan Torah, la entrega de la Torá. Alternativamente, Klal Israel existe solo para observar la Torá. Los cielos y la tierra fueron creados por causa de la Torá. Y la razón principal para liberar a la nación judía de Egipto fue entregarles la Torá, aunque esto sucedió 50 días después. La recepción de la Torá fue de mayor importancia para los judíos que la liberación de la esclavitud. Por lo tanto, se nos ha ordenado contar los días desde el segundo día de Pesaj hasta el día en que se entregó la Torá.
para enfatizar nuestra gran anticipación y anhelo por este día importante. Esto puede compararse con un esclavo que espera su libertad en un día señalado. Cuenta ansiosamente los días previos al último día en que será liberado de su amo. So, ya tenemos una perspectiva bastante clara y la importancia del conteo y qué nosotros tenemos que sentir en nuestro corazón cuando estamos contando el Omer. Ahora, vamos a lo bueno. Aquí entonces, mismo calendario, pero con otras cositas que añadí. Tenemos entonces la muerte de Yeshua que sucede el día 14 de Aviv, en el día de preparación. Exacto. ¿Ok? Porque lo pusieron en el madero, lo clavaron en el madero, muere y José de Arimatías fue al gobernador, dijo, mira, dame bajar el cuerpo porque vamos a entrar en el Shabbat. De Arimatea o algo así. Sí, yo no me acuerdo bien el nombre. pero él se llamaba Joseph. ¿Ok? Y quería bajar el cuerpo antes que empiece el Pesach. ¿Ok? Yo sé que hay muchos que creen que la última cena de Yeshua fue el día de Pesach, pero es imposible. Toda esa cena tenía que suceder en atardecer del día 13 de Aviv. Entonces, ¿qué sucede? El día 13 de Aviv, Judá lo traiciona, ¿ok? Se lo llevan, ¿ok? Ya estamos hablando que era anochecer de día 13 de Aviv, que ya estamos dentro del 14, porque recuerda, el día de Israelita empieza de atardecer a atardecer, y ahora de noche, y ahora el 14 de Aviv, día de preparación, día de matar el cordero. Interesante, cayó en tiempo. La matanza del cordero antes de Pesach. Yeshua es Pesach es sombra de Yeshua, porque Yeshua es el cordero. Lo vemos en el libro de Revelaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La señal de Jonás muere el día 14 de Aviv. El atardecer de 14 a Aviv, atardecer del 15 a Aviv, que ya estamos en Pesach, celebramos Pesach completo ese día, es un día completo. Del 15 al 16 de Aviv es otro día completo. Y del 16 al 17 de Aviv, al atardecer del Shabbat que estamos viendo ahí, ¿ok? Son 3 días completos. Después del atardecer del Shabbat, para el judío eso era domingo, porque de atardecer a atardecer, Erev a Erev, ¿ok? Y él resucitó el 18 de Aviv, después de 3 días y noches completas. Fíjate cómo cae todo en su sitio en este año. ¿Ok? Podemos decir con certeza que Yeshua resucitó un 18 de Aviv. Exacto. ¿Ok? De acuerdo al calendario hebreo. Un 18 de Aviv. Ahora, la pregunta, ¿los días lunares caen al mismo tiempo que los días greco-romanos, del calendario greco-romano? Oh, hay algo aquí bien interesante. Entonces, vamos a ver qué sucede el año que viene. Estamos claros que Yeshua resucita el 18 de Aviv. El año que viene, el 18 de Aviv, cae un viernes, no un domingo. Entonces, si empezamos
vamos a decir que, ok, el hombre se cuenta en el día de que resucitó Yeshua, que en ese año que él resucitó, cayó el primer día de la semana. Pero el 18 de Aviv ahora va a caer un viernes. Y si empieza a contar el Omer el domingo, va a estar fuera por 2 días. Vamos ahora a complicarlo más. Y esta es la razón por qué los judíos cogen el contexto en el cual está escrito esto del Omer y lo interpretan en hebreo correctamente. Si vamos el día segundo de Pesa, que viene siendo el 16 de Nisan o de Aviv, cae un miércoles. ¿Ok? Y contamos el Omer ahí como nuestros hermanos judíos que llevan miles de años haciendo esto. Y nosotros estamos entrando lo próximo, hace poco, en la Torah. ¿En serio? ¿Ustedes creen que ellos lo están haciendo tanto tiempo y nosotros, incorrectamente, ellos conociendo el lenguaje y nosotros no sabemos conversacionalmente el hebreo y queremos interpretar las escrituras con unas traducciones falsas, quizás incorrectas o amarradas a ideales teológicas para que cómodamente todos caigan un domingo para entonces celebrar en la misa o en el servicio del domingo y así nadie tiene que escoger un día de la semana para celebrar lo que es un misbot. Es conveniente, ¿verdad? Es conveniente, pero ¿le agradará al Señor? No, porque ¿qué es lo que le pasó al reino del norte al cambiar las fechas y los tiempos? Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué nos va a pasar a nosotros si cambiamos los tiempos y las fechas? ¿Ok? ¿Usted cree que Hashem se va a quedar? Y enseñamos eso, peor todavía. ¿Usted cree que Hashem va a virar la cara y decir, yo entiendo? No, no. Él entendió a Israel, el reino del norte, cuando hizo eso, no. ¿Qué le costó? Exilio, perdona, el exilio. Entonces, ¿es serio la cosa? Mi hermano, sí es serio la cosa. No es una cuestión de contar el Omer. Es que como quiera se va a contar. No. Ustedes van a celebrar el Shabbat un lunes. Piensen. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Fíjate cómo está descuadrado de acuerdo al calendario greco-romano. Pero si uno se mantiene dentro del calendario hebreo, todo está bien. No hay que preocuparse ni estresarse. Gracias, mi vida. Viste como allá me ayuda mucho. Seguimos el calendario hebreo, lunar, y vamos a caer en el día correcto todos los años. Lo que pasa es que la conveniencia queremos coger literalmente como en la escritura Brit Hadashah dice el primer día, no tomando en cuenta el contexto cultural de ese tiempo que ellos van a seguir el calendario lunar, ¿ok? Entonces se convierte todo en un tema de discordia por falta del conocimiento de esas personas que no entienden lo que realmente está diciendo en el hebreo. ¿Ok? Esos 50 días, dice semanas. Pues entonces hay que contar 7 semanas completas. En la mente greco-romana son del domingo al sábado. Porque ven semanas, pero en semanas ya en la mentalidad hebraica eran 7 días. Porque la palabra para semana en
en hebreo significa 7. So, fíjense en el problema que se está creando por causa de no entender el lenguaje, no entender el contexto cultural del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente mantener las gríngulas de la teología y para poder acomodar las cosas para lo que es más conveniente, de acuerdo a cómo vivimos en este mundo hoy en día. ¿Ok? Porque si fuera el caso, entonces todos los Shabbats, todos los Pesachs, se iban a celebrar un jueves, a caer el sol el miércoles. Y eso es así, ¿no? Pesach cae diferente en todos los años. Sí, es como el día del cumpleaños, tú naces un día y si naces viernes, el año que viene no cumples el viernes, Exacto. sino que cumples el día. Exacto. ¿Ok? Y fíjate, en este caso, el Omer se va a salir de conteo 1, 2, 3, 4 días de diferencia. Ok, yo sé que hay muchos que están diciendo, pero por lo menos se cuenta. No. Ahora le pregunto, lo que dicen amar al Padre, ¿van a estudiar esto más a fondo? Ahora, esto es lo que yo creo y mi amada esposa cree, porque nosotros hemos estudiado esto en su contexto cultural, en el lenguaje y las diferencias del calendario lunar y greco-romano, que es solar. ¿Okay? Le invito a que hagan lo mismo. ¿Okay? No le estoy diciendo que es correcto, pero estoy invitando a que hagan lo mismo. Se van a sorprender. Y si estoy mal y alguien cree que estoy mal, por favor, explícame. Pero explícame como yo le expliqué a ustedes con evidencias. No vengan no, porque me enseñaron. A mí me enseñaron muchas cosas que son incorrectas y tuve que retroceder mis creencias a lo que es correcto. So, tenemos que tener mentes abiertas y tenemos que también validar todo. Esto es algo digno de validar, ¿ok? No echarlo para un lado, porque mientras tú sigues en ese ciclo, quizá incorrecto, está violando un mitzvot importante. No un mitzvot, está violando dos. ¿Ok? Porque está violando cuando es que tiene que celebrar Shavuot y está violando cuando es que se empieza a contar el Omer. Pues entonces, con esto se los dejo en la mano y terminamos para hoy. Y espero que nadie se ofende, porque no, mi intención y la de Janet no es ofender, es enseñar, traer evidencias, ¿ok? Cada uno de estos mitzvot, además, todos los mitzvot se tienen que estudiar porque tienen alguna relación, ¿ok? Que tenemos que aprender, ¿ok? Nuestros hermanos judíos celebran el Pesach el 15 de Aviv. Y el Omer lo empiezan a contar el 16 de Aviv, que es el día siguiente. ¿Cuál es su fuente de determinar cuáles son los días correctos? Si te dicen un día, como yo te ha dado ahora esta información, y tú la ejecutas ciegamente sin verificar, y lo está haciendo mal, ¿de quién es el problema? ¿El que enseñó o de la persona que recibió la información y no la quería validar? Por supuesto, la persona que enseña correctamente tiene sus resultados y no va a caer en ojos buenos con Hashem. Pero también la persona que no validó también tiene una responsabilidad. Por eso que le invito a cada uno de ustedes que
toman esto en serio, estudien para que el año que viene, si lo hicieron mal, Baruch Hashem lo van a hacer bien después de eso. Y entonces esto, validando las cosas, no amarrándose, porque salió del púlpito, no porque nuestro pastor lo dijo, no porque esto. Sí, hay épocas donde se hace mal, pero aprendemos y entonces nos alineamos. ¿Ok? Porque no podemos recibir toda la revelación de la Torah de un cantazo, es imposible. Nos volvemos locos. Sí, es un proceso de aprendizaje. Y le estoy trayendo algo nuevo para aprender. Y validar. Porque no me tienen que creer 100%. Créenlo 100% cuando ustedes mismos lo estudian y lo validan. Y como dijo Forrest Gump, that's all I have to say about that. Eso es todo lo que tengo que decir sobre eso, sí, para los que no entendieron. Sí, pues espero que por lo menos podíamos dar alguna información para que ustedes estudien este asunto. ¿Ok? No es fácil porque a Janet le tomó un poquito de trabajo para entenderlo, pero ahora que lo entiende, ¿cómo lo ve? Lo veo bien como debe ser. Sí, es algo que no se puede aprender como que de un momento al otro, eso hay que estudiarlo y ver y volver a leer y volver y buscar información, porque si no, pues uno se puede cometer los errores que muchas personas lo están haciendo no porque quieran cometer errores, sino porque no lo han entendido bien. Sí. Es algo que de hecho, yo no me atrevo todavía a explicarlo. Sí. Aunque yo lo entiendo cuando tú lo dices, pero todavía me da un poquito de dificultad. Sí. Pero eso es algo que uno lo adquiere por el tiempo. Y eso es normal. Sí. Eso es normal. Ahora, no vayan como locos diciéndole a todo el mundo, lo está haciendo mal, porque la Torah no se utiliza para apuntar dedos. Se utiliza para educar. Entonces, si usted entiende y ha estudiado y ha verificado que alguno de sus compañeros o la congregación lo está haciendo mal, se sienta con el líder de la congregación y expone las evidencias que usted mismo ha buscado y verificado. Porque al usted verificarlo y buscarlo, ¿qué sucede? Lo va a entender a su cabalidad y lo va a poder explicar. Exacto. Si no lo sabe explicar, no te tire. Tiene que entenderlo completo. Por eso la importancia de estudiar los misfots. Hay que entenderlo completo. No lo que tú crees que significa, lo que realmente significa. Y eso va a evitar muchos problemas y va a guiar a todos los creyentes de la Torah y a través de nuestro Mashiach Yeshua, ¿ok? Va a unificar y vamos a ser un ejad. Y eso es lo que quiere Elohim, que seamos un ejad, un solo pueblo, junto con nuestros hermanos judíos. ¿Ok? Creo que ya terminamos. Sí, pero antes de terminar, que nos recordemos, ¿verdad?, que los 3 pecados cardinales o mayores son asesinato, idolatría e inmoralidad. Que siempre lo tengamos en mente porque no queremos hacer Hilul Hashem. Sí. Y queremos bendecir. Asesinato es matar sin ninguna razón, porque la Torah permite matar si tú te estás defendiendo. ¿Ok? Hay que saber, otra vez, la teoría es no matas, no puede matar. No dice, la Torah no dice matar, dice asesinar. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Vieron esto? La razón por qué hay que estudiar alguna vez el lenguaje, para entender bien el mismot y no tirarse en aguas turbulentas y buscar problemas. ¿Ok? Gracias por eso, mi vida, que eso es bien importante. Es que de toda la parasha y los misbot de esta parasha, ese me llamó mucho la atención porque a veces pecamos y hacemos cosas y no sabemos
que lo estamos haciendo mal. Sí, así es. Pero cualquier cosa que escandalice a nuestro hermano, tenemos que tomarla con pinza, porque no queremos que el hermano se sienta mal, ofendido o, ¿verdad? Queremos que todo el mundo pueda entender la Torá y que la pueda entender primero en su forma sencilla, para que poco a poco entonces podamos ir avanzando y llegando a diferentes niveles. Porque lo bueno de la Torá es que nosotros todos tenemos que estar estudiando, todos lo vamos a entender, algunas cosas hoy, algunas cosas las entiendes otro día. Sí. Porque hay veces que mi esposo aprende algo, me lo trae a mí y yo me quedo como que, pero entonces buscando la información, validando la información, haciéndole preguntas a él, entonces puedo llegar a mi propia conclusión y entender bien lo que el Padre quiere. Así es. Así que sin más, no vamos a decir más nada, así que nos vemos la próxima semana. Gracias por estar ahí. Gracias a todos los hermanos que nos dicen cosas bonitas. Gracias a nuestro pastor y a nuestra pastora que nos ha dado esta oportunidad. Así que nada, hasta la próxima. Shalom. Shalom.